Origen de las bases de datos. El término se escucha por primera vez en 1963 en un simposio que hubo en California. Se definió que era un conjunto de información relacionada que se encontraba agrupada o estructurada. Existen desde la antigüedad, donde se recogía información sobre las cosechas y se guardaba en bibliotecas. Posteriormente, el uso se desarrolló a partir de las necesidades de almacenar grandes cantidades de información o de datos. Desde la aparición de las computadoras, las bases de datos han estado ligadas a la informática. Posteriormente, se desarrolla SQL, Oracle, Microsoft, que se creó en la tercera generación de sistemas de gestores de bases de datos. Evolución de las bases de datos. En la antigüedad había un sistema manual para registrar la información de las cosechas. Este proceso era lento para encontrar dichos datos. En 1884 sale el primer tabulador electromagnético que funcionaba con tarjetas perforadoras para recopilar toda la información. En 1950 ya aparecen las cintas magnéticas que simplificó el registro y el almacenamiento de la información. Para 1956 sale el primer disco duro de IBM que daba acceso aleatorio, lo que permitía llegar a un dato en específico con más rapidez. En 1960 se contaba con una buena base de datos computarizada que coincidió con la aparición de los primeros ordenadores personales. En 1970, el modelo racional de las bases de datos se hizo presente gracias al científico informático Edgar Frank Codd. Años 80 y 90 fueron creciendo los modelos de bases de datos y el lenguaje de consultas. SQL era líder y competencia de bases de tipo jerárquicas y de red. Microsoft Office lanza sistema de gestión de bases de datos Microsoft Access. Y ya para el siglo XXI, el mercado de las bases de datos sigue liderado por Oracle, IBM y Microsoft. Principales características de las bases de datos. Los datos almacenados tienen independencia física y lógica. Garantizan la integridad de los datos. Son sistemas de almacenamiento que contribuyen a reducir la redundancia al mínimo. Es habitual que pueda acceder a ellas múltiples usuarios. Permite realizar consultas complejas de diferentes tipos de datos. El acceso de datos es seguro. Se puede hacer copias de seguridad y recuperar los datos. Se accede a la información a través de un lenguaje concreto. Debe haber una consistencia, una precisión, integridad, auditabilidad, validez, singularidad y puntualidad. Existen tres características superimportantes inherentes a los sistemas de base de datos y son la separación entre los programas de aplicación y los datos, el manejo de múltiples vistas por parte de los usuarios, el uso de catálogo para almacenar el esquema de las bases de datos. La importancia de las bases de datos en un nivel empresarial. No basta con tenerlas, también tenemos que saber gestionarlas. Las principales utilidades son que agrupan y almacenan todos los datos de la empresa en un solo sitio, que facilitan para poderlas compartir, evita la redundancia y mejora la organización, visualiza los datos de un cliente potencial, conecta los datos entre áreas, activa campañas y son fundamentales para establecer una estrategia CRM, Customer Relationship Manager, que básicamente consiste en recolectar toda la información posible para gestionar las relaciones en torno a los datos. Cuando una organización aprovecha al máximo el valor de sus datos, todos sus trabajadores tienen la capacidad para tomar mejores decisiones en todo momento. Las decisiones son tomadas basadas en normas y basadas en datos.
Se debe crear una cultura que promueva el pensamiento crítico. Ahora vamos a hablar de la arquitectura de las bases de datos. Una arquitectura de datos describe cómo se gestionan los datos, desde la recopilación hasta la transformación, la distribución y el consumo. El diseño de una arquitectura de datos debe regirse por los requisitos del negocio. Hay arquitectos e ingenieros de datos y utilizan un modelo de datos y la estructura de datos para sustentar los proyectos. Una buena arquitectura garantiza que los datos sean manejables y útiles. Tenemos modelos de datos conceptuales que también son conocidos como modelo de dominio. Ofrece una imagen general del contenido. Tenemos modelos de datos lógicos. Estos brindan más detalles sobre ellos. Y tenemos el concepto de modelos físicos. Estos indican los atributos de los datos. Los tipos de base de datos más conocidos son base de datos estáticas, base de datos dinámicas, base de datos relacional, base de datos no relacional, base de datos bibliográficas, base de datos de texto completo, base de datos orientada a objetos, base de datos jerárquica, base de datos de red, base de datos transaccional, base de datos multidimensional, base de datos deductiva y base de datos documental. Gestionar una base de datos se necesita de la intervención de absolutamente todas las personas involucradas. Se deben tener en cuenta toda la información que se recopila y desde ahí sacar lo más importante para así poder llevar a cabo una buena base de datos. Los pasos para la toma de decisiones basados en datos son: identificar los objetivos del negocio, encuestar a los equipos para descubrir fuentes de datos claves, recopilar y preparar los datos que necesitan, ver y explorar los datos, desarrollar la información, tomar medidas a partir de la información y esas medidas se deben compartir. Por último, una buena gestión de datos en una base de datos es la que lleva al éxito a una compañía, ya sea pequeña, mediana o de grandes superficies. Quiere decir que si se lleva todo bien controlado, todo bien estructurado, la compañía va a salir adelante. Una base de datos también la podemos aplicar en nuestra vida diaria normal, así como igual que en lo empresarial. Muchas bendiciones.